El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca y caminando sobre el mar, se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy se nos pone no en estas apariciones después de la resurrección, sino en apariciones entre comillas antes de la resurrección. Estamos en este capítulo 6 de San Juan. Dice que Jesús ha ido predicando y haciendo milagros y tal, y por la noche les dice que se vayan. Cogen la barca, se van al otro lado del mar. Depende de las zonas, pues pueden ser cerca de 5 kilómetros atravesar el lago, 5, 6, 7, depende, ¿no? Y dice que empieza a anochecer cuando van. Ellos están acostumbradísimos a ir de noche. De hecho, se pesca de noche, o sea que siempre, casi todo lo que hacían lo hacían de noche en la barca. Y dice que van hacia Cafarnaúm, pero empieza a soplar un buen viento fuerte, el lago se va encrespando y a veces, recordemos que cerca está el Hermón, una montaña bastante alta, y de allí por la tarde-noche es común que baje un viento fuerte por la ladera que hace un cañón, y hay un fenómeno curioso que a veces pasa allí, que eso hace que hayan olas grandes en el lago. Los lagos normalmente no tienen olas grandes, pero ese fenómeno curioso meteorológico pues lo hace. Y esto sobre todo por la tarde-noche, no siempre. Depende de las temperaturas que ha llegado el día, depende de la época del año. Y bueno, pues pasa eso. El lago llega a este viento fuerte, el lago se va encrespando. Y dice que reman unos 25 o 30 estadios. Un estadio eran 177 metros, más o menos, 177 metros y medio. Y eso representaría entre 4 y 5 kilómetros. Pero claro, en plena noche, con viento y oleaje, uno se despista, no ve bien, no sabe bien dónde está, pero calculan así 25 o 30 estadios. Y en medio del mar encrespado ven a Jesús caminando sobre las aguas. Y dice que se asustan. Los otros evangelios dicen que piensan que ven a un fantasma. Y es que aunque esto de los fantasmas hemos de ser más bien incrédulos, aunque hay cosas raras en el mundo, pero aquí en este caso los judíos creían en los fantasmas y en los espíritus. También nosotros creemos, aunque no de la misma forma, pero sí que sabemos que hay espíritus, faltaría más. Y cuántas veces los mismos ángeles son espíritus que se han presentado, con lo cual espíritus hay, ya lo creo que sí. Y que el demonio actúa y es un espíritu, pues un ángel caído, pues claro que pueden, pero mucho menos de lo que, y no como las películas, ni mucho menos. Pues bien, Jesús se acerca y da una frase que aquí han traducido muy mal, aunque es una tontería, en la traducción mala. Dice Jesús, soy yo. Pues no dice soy yo, dice yo soy. Uno dirá, bueno, si es lo mismo. Pues no es lo mismo, porque yo soy es la traducción de Yahvé, y lo que dice se presenta como la divinidad, yo soy. No temáis, o sea, tenéis delante al Dios mismo, no temáis. Y dice que quieren recogerlo, pero en ese mismo momento, no se sabe cómo, así como providencialmente, llegan a tierra y desembarcan. Jesús
se muestra como, bueno, aquí en otros lugares se nos habla como apacigua las tempestades, los vientos, las lluvias. Es ese yo soy, es Dios que está por encima de la naturaleza, no en el sentido de que la naturaleza tenga que romper su estructura, sino que está al servicio de Dios. Y Él es el Dios, el Señor y Creador de todo el universo. Mientras que la primera lectura de hoy es esa lectura extraña, estamos en los Hechos de los Apóstoles, la gente se piensa que todo va bien en la primera comunidad cristiana y no es verdad, hay líos. Dice, en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejan contra los de lengua hebrea. Aquí, por lengua hebrea, no hay que entender, porque esto es un error muy común de aquellos que hablan hebreo. Nadie hablaba hebreo. La lengua de los hebreos, que quiere decir el arameo, que es lo que hablaban. El hebreo se había dejado de hablar hacía ya 400 años, un poco como el latín nuestro, que se ha dejado de hablar ya hace bastantes siglos. Pues allí el hebreo ya no se hablaba, quedaba como lengua de culto para algunos himnos y algunas cosas, pero la lengua hablada de los hebreos era el arameo. Es lo mismo que cuando veáis el error que hacen muchos, cuando ponen en la cruz estaba escrito en el Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, en latín, griego y hebreo. Y entonces la gente lo escribe en hebreo. No, hebreo quiere decir la lengua de los hebreos, o sea, el arameo, no el hebreo. Es una confusión de mucha gente. Pues bien, la primera comunidad cristiana era doble. Eso ha pasado muchas veces, igual que aquí tenemos el catalán y el castellano, igual que la primera comunidad en Barcelona tenía el latín y el griego. Y una de las pruebas es Eulalia, Santa Eulalia, patrona de Barcelona, es griega, no es latina. Y aquí se hablaban los dos idiomas. Yo diría casi toda la vida ha sido bilingüe nuestra ciudad. Pues del mismo modo el mundo de Israel hablaban la mayoría, una buena parte arameo, una parte también eran de lengua materna griega. Recordemos que en el siglo IV a.C. había sido invadido toda la zona, todo Oriente Medio y Oriente Próximo por Alejandro Magno, y se había impuesto el griego como idioma, que a nosotros nos fue muy bien, porque así tenemos el griego en el Evangelio, y toda la escritura está en griego del Nuevo Testamento, y esa magnífica versión de los 70 del griego del Antiguo Testamento. Por lo cual, la Iglesia estaba dividida entre los que hablaban en griego y los que hablaban arameo, aunque todos los que hablaban arameo chapurreaban al menos el griego, o al menos lo entendían. De hecho, los apóstoles acabarán todos evangelizando en griego, o sea que algo sabían, porque era la lengua franca. Se hablaba muchísimo más que hoy el inglés, muchísimo más. Y era la lengua, ese koiné, ese griego, servía para todo. Pues bien, estaban peleados. ¿En qué sentido? Pues que los que servían, había una especie de servicio cáritas para lo que eran los huérfanos y las viudas. Pero esta gente que era de origen hebreo, los que repartían, pues resulta que repartían más a los suyos y menos, o nada, a veces, a los de origen griego. Y la gente va y se queja a los apóstoles, porque son los responsables de la comunidad. Y es lógico que se quejen a los apóstoles, sería como hoy quejarse al obispo. Cada cristiano tiene derecho a ir al obispo y quejarse, incluso hacer la denuncia que considere oportuno cuando hay claras injusticias o cosas que no se ajustan a derecho, pues puede hacer una denuncia al obispo. A veces puede y a veces debe hacerlo. Muchas cosas no se solucionan porque no se denuncian. Si las cosas se denunciasen cuando son claramente, evidentemente que están mal, pues muchas cosas a lo mejor ya se habrían arreglado hace mucho tiempo. No todo es posible solucionarlo en este mundo, pero algunas cosas sí. Y entonces, cuando se les denuncia, dicen que los 12
convocando a los discípulos, dicen: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y entonces deciden coger esta gente, estos 7 primeros diáconos. Diácono en griego quiere decir servidor, son los que están a servicio del obispo para el bien del pueblo, o sea, al servicio del pueblo en nombre del obispo, o sea que están en nombre del obispo. Y por eso son ordenados. Y aquí viene una cosa muy rara, que es este sacramento del orden, que tiene es un solo sacramento, pero en 3. El diácono, el sacerdote o presbítero y el episcopo u obispo. El obispo es el que tiene el grado pleno de lo que es este sacramento. El sacerdote tiene el sacramento del orden como colaborador para el sacerdocio del obispo. Pero es curioso, el diácono participa del sacramento del orden, pero no es sacerdote, es un laico. Está en el orden, pero como laico. Eso a muchos diáconos no les acaba de encajar y se piensan que son sacerdotes y se hacen llamar como los sacerdotes, pero son laicos con una misión especial, y su misión propia es la misión caritativa en nombre del obispo. Muchos se dedican a muchas otras cosas, que si hacer entierros, que si bodas, que si funerales, que si bautizos. Los pueden hacer, tienen lo que no pueden hacer es ni confesar, ni decir misa, ni todo aquello que sea propiamente sacerdotal. El diácono hace lo que puede hacer cualquier laico con permiso del obispo, solo que con una dedicación consagratoria se consagra a estar al servicio del obispo y de la Iglesia para el bien de los fieles, pero siendo laico. Aunque ya digo que a algunos les cuesta de entender, y dice que así eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Después saldrá mucho más este Esteban, que será el protomártir. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y les impusieron las manos. Serán los encargados de llevar toda la obra caritativa de la Iglesia en Jerusalén, como Cáritas Diocesana es en nombre del obispo, la encargada en Barcelona de llevar pues la acción caritativa del obispo. Para nosotros todos estos hechos nos hacen ver cómo era esa Iglesia primitiva, cómo el Espíritu Santo pues va ayudando a los apóstoles, cómo estas comunidades no eran perfectas, sí ejemplares en el sentido de que hay problemas, se resuelven. No nos ponemos de acuerdo, pues nos ponemos de acuerdo al final. Vemos que hay cosas que no van, pues se arregla lo que sea necesario. Eso queda pasar en toda comunidad. A veces nos encontramos con el problema de que muchas cosas se podrían arreglar, pero la gente no dice, calla. Si no le gusta una cosa, se va. Si le gusta, tampoco dice que le guste, y al final muchas veces nada se arregla, pues porque no se habla, no se dice, no se denuncia. Y las denuncias no son para ir contra alguien, sino para resolver aquello que cara a cara no se puede resolver. Por eso las denuncias son en sí mismas, cuando no parten del odio, sino de la búsqueda del bien, son buenas y necesarias. Pidamos al Señor que nos dé espíritu cristiano, espíritu que nos ayude a construir siempre mejor la Iglesia en el modelo de aquella Iglesia primitiva, instituida por Cristo nuestro Señor.